Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. Bueno, buenas tardes, bienvenido Sebastián de la Hora, fundador de Casa Sefarad. Encantados de tenerte aquí en la Casa del Ciprés. En ese paralelismo entre casas, ¿cuál es la relación que tú tienes con esta casa? Primero, yo soy mayor y mi casa de Sefarad es más antigua que la Casa del Ciprés. Nuestra casa está en el corazón de la judería, justo haciendo esquina con la vieja sinagoga, finales del siglo XIV. Estar aquí es un privilegio. Todas las ciudades tienen lugares mágicos. Todas las ciudades tienen lugares donde los que son viajeros más que turistas descubren y ellos piensan que han descubierto algo único. La Casa del Ciprés cumple esa función. Cuando tú te paseas por Córdoba, una ciudad hermosa, con una medida humana, puedes ir andando a cualquier sitio y te pierdes por callejas, por callejones, por adarves, llega a la calle del Tornillo y dice, y este color parece Venecia, pero no es Venecia. Parece Estambul, pero no es Estambul. Parece un poco Florencia, porque cuando entra hay un estuco, pero no es Florencia. Estamos en Córdoba. Yo soy amigo de la Casa del Ciprés. Se puede ser amigo de las casas. A veces incluso es más generoso ser amigo de las casas que de las personas. Y en este caso coinciden dos elementos. Soy amigo de la Casa del Ciprés y amigo de una de las corazones de esa casa, de Magdalena. La Casa del Ciprés es un lugar muy peculiar que yo quiero elogiar porque todo aquello que nace de la iniciativa, del esfuerzo, de la pasión, del compromiso, es digno de admirar, aunque esta ciudad no es muy de admirar. Esta es una ciudad de sospecha, a pesar de que yo la he elegido para estar en ella. Y Magdalena es como los viejos y las viejas alfaqueques. Los alfaqueques en la tradición hispanoárabe son aquellos que enlazan una cosa con otra. Llevan a un sitio algo y se traen de un sitio algo. Son portadores y porteadores, intermediarios diríamos en el lenguaje contemporáneo. Es una magnífica anfitriona,
una magnífica amiga y alguien que impulsa, que pone pasión. Y eso es un lujo hoy en día. La pasión se ha sustituido por el ingenio. Ya no hay genio, hay ingenio. Y el compromiso se ha sustituido por la demagogia. Este es un refugio de Córdoba. La Casa del Ciprés, un elegante, hermoso, original refugio de Córdoba. Como mi casa, como la casa de Sefarad. Qué maravilla, con esa presentación, vamos, ya el 10 preguntas 10, lo tendremos ya por hoy, vamos, un lujazo resuelto. Pero vamos a hablar de ti, de una dilatadísima trayectoria, archivero, fundador de Casa Sefarad, historiador, también, lógicamente, has tenido relación con lo que es lo social, ¿no? El mundo de lo social, siendo adjunto al defensor del pueblo durante un tiempo. ¿Te consideras, por una parte, un viajero continuo, un descubridor continuo y también un humanista del siglo XXI? Son muchos calificativos para alguien que lo que tiene fundamentalmente ahora mismo es edad, memoria y experiencia. No me atrevo yo a calificarme de humanista, pero sí me atrevo a calificarme de una característica que me ha acompañado toda la vida, para bien y para mal, o no para bien y para mal, que me ha acompañado. Yo soy un forastero. Un forastero es alguien curioso. ¿Sabe, Rocío, que la curiosidad es de las pocas enfermedades que no tiene cura? No tiene cura. Si padeces de curiosidad, no hay medicación posible que te cure. Y yo soy un forastero curioso. Desde muy pequeño, mi padre, que era contable de una empresa, cada 2 años nos iban mudando de Úbeda a Linares, de Linares a Marmolejo, de Marmolejo a Villaharta, de Villaharta a Salobreña, Salobreña a Motril, Motril Granada. He sido forastero en cualquier sitio. Los forasteros generan también curiosidad. Se nos observa como de dónde viene, qué querrá, qué hay detrás, qué busca. Pero tenemos una condena. Forastero es un término que semánticamente su etimología coincide con 2 términos extraños, con foresta, salvaje, y con forajido, peligroso. Los forasteros siempre hemos sido observados con sospecha. Siempre se nos ha dicho, ¿qué buscarán? ¿Qué harán? Pero eso nos da una condición fundamental, que es que para estar permanentemente moviéndote por el mundo, tienes que tener 2 cosas. En mi caso tenía una, con perdón, y la otra carecía. Tienes que tener recursos económicos para moverte o tienes que tener conocimiento. Y siempre una maleta. Es una historia muy propia de los pueblos de la diáspora, del pueblo judío, del pueblo gitano. Tienen que estar preparados para en cualquier momento coger la maleta. Y en la maleta, si tienes recursos económicos, bienvenido sea. Y si no los tienes, ten conocimiento. Al menos ten conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos permite seguir adelante. Y bueno, después de ese periplo por un montón de ciudades y de pueblos, ¿cómo finalmente dice, me establezco en Córdoba y además fundó Casa Sefarad? ¿Por qué elige Córdoba y por qué también acomete ese proyecto y en qué consiste? ¿Qué es Casa Sefarad? Para quien no lo conoce. Son varios universos juntos los que me preguntan. ¿Por qué Córdoba? Yo soy un enamorado de Córdoba. Y yo me enamoré de Córdoba. Las ciudades son como las mujeres, es decir, tú te enamoras de un espacio. Y yo me enamoré por muchos motivos. Porque Córdoba me parece de las pocas ciudades en la península ibérica que siguen manteniendo una medida humana. Cuando digo una medida humana, tú te puedes perder en Córdoba como se pierden los héroes, con gusto. Tú puedes ir andando a tomarte un café, a un encuentro amoroso, al trabajo, a disfrutar, a huir. Todo lo puedes hacer andando. No ha crecido desorbitadamente. Córdoba es una ciudad magnífica, es una ciudad patrimonial, y no en el sentido turístico de la palabra. Acumula como las montañas, sedimento tras sedimento. Debajo de algo hay algo más.
No es como otros lugares de este país incluso, que debajo de las piedras solo hay piedra. Aquí debajo de las piedras hay una memoria que es más fuerte que las piedras. Y yo me enamoré de Córdoba, pero no de la gente de Córdoba. Me enamoré del paisaje, no me enamoré del paisanaje. He conseguido tener vínculos afectivos, de cariño y amorosos con buenos amigos y amigas de Córdoba, pero es una ciudad cuyo paisanaje es difícil, es una ciudad frustrada, es una ciudad acomplejada, es una ciudad sospechosa y que sospecha de todo. Hay que tener mucha valentía para conseguir sacar el clavo. Y cuando sacas el clavo tienes la tendencia histórica a que todo el mundo que tiene un martillo pretende darle al clavo para que no sobresalga. Y a pesar de eso sigo enamorado de esta ciudad. ¿Por qué el proyecto de Casa de Sefarad? Pues porque no hay otra ciudad en esta península ibérica que merezca más ser la memoria de nuestro patrimonio judío que Córdoba. Córdoba ha sido la capital de Sefarad. Córdoba ha sido la capital de Al-Ándalus. Córdoba es la gran ciudad de la huella hispano-musulmana y Córdoba es la gran ciudad de la huella hispano-judía. A pesar de la hermosa Toledo, a pesar de la pequeña y hermosa Girona, es Córdoba el lugar donde viven la mayoría de nuestros judíos, donde estudian, donde producen medicina, donde producen literatura, donde producen pensamiento, donde nacen o viajan o estudian, aunque nada sepamos de ello, que esa es otra característica de nuestro pueblo, la amnesia, a veces natural, la edad provoca eso, y a veces provocada. La edad no provoca eso, pero sí es el resultado. Y bueno, Casa Sefarad, para quien haya oído hablar de ella, lógicamente, pero no sepa qué hace, a qué se dedica, qué actividades culturales lleva a cabo normalmente. Requeriríamos mucho tiempo porque somos hiperactivos. Conforme vas cumpliendo años, ya se me ve cuál es una de mis obsesiones, vas queriendo hacer más cosas porque tienes la percepción de que el tiempo pasa. Lo único que crece en la vida es el pasado, lo saben ustedes, y el futuro no es nada. Y el presente se convierte en pasado en dos segundos. Lo único que crece, yo el otro día hablaba con mi hijo pequeño y le decía, Ciro, cuando tú miras al cielo y ves el firmamento, el universo, gran parte de las luces que hay en el universo son estrellas que ya no existen, que se han muerto, pero que nos llega la luz a través de siglos y siglos y siglos. Lo que miramos en el cielo es la memoria del universo. Eso es sorprendente. Pues nuestra casa pretende ser eso, un espacio de memoria. Que no queremos ser reconocidos universalmente porque se caerían los muros de la casa. Buscamos a los curiosos, a los que dicen, mi pasado es judío, o a los que dicen, quiero ver un espacio en el que me hablen y me canten, allí hablamos y cantamos. O quiero tener un espacio para escuchar jazz por la noche, porque nosotros no solo somos un museo judío, somos un espacio cultural vivo, que realizamos, con perdón de las autoridades, más actividades que las propias administraciones. Y próximamente me comentabas, cuéntanos, ¿qué es lo que van a sacar? Un nuevo disco, ¿no? Vamos a sacar los términos económicos contemporáneos son muy fríos. Un publicista diría, vamos a sacar un producto propio. Eso suena horroroso. Vamos a presentar un libro con un disco grabado en la biblioteca de la casa. Eso tiene su punto de magia y casi de poesía. En la biblioteca se ha grabado durante todo el mes de enero un disco de música sefardí. Hemos elegido las canciones, se canta en hebreo, se canta en jaquetía, se canta en árabe, se canta en judeo-español, las lenguas que se han hablado históricamente en la península, y una sorprendente voz y hermosa mujer, Françoise Atlan,
una cantante franco-marroquí de origen argelino y sefardí, que tiene una de las voces más claras, más limpias y más hermosas del mundo mediterráneo, ha grabado un CD hermosísimo. Y hemos hecho un libreto hermosísimo que habla de cómo ha evolucionado la música. Va a ser una creación de nuestra casa. Estamos felices. Nos ha costado mucho, en todos los sentidos, en tiempo, en pasión, en conocimiento, en dinero. Pero yo estoy particularmente feliz. Y lo vamos a presentar, será una puesta de largo. No lo vamos a presentar en esta hermosa casa hispano-andalusí veneciana, sino en mi casa medieval de la Casa de Sefarad. Lo presentaremos en la segunda semana de abril. Y para nosotros es todo un acontecimiento, porque es algo que hemos trabajado, hemos cantado, hemos escuchado. Los músicos han sido virtuosos. Hay un músico británico que vive en Córdoba, una chica violinista belga que vive en Córdoba, un músico llegado de Túnez. Estamos contentos y será una sorpresa, pero no será una sorpresa para el turismo de masa, será una sorpresa para la gente curiosa, que nunca está en las masas. Bueno, y hablando de ideas bastante extendidas entre turistas y las masas, siempre ha habido esa idea de que, bueno, Córdoba ha sido la ciudad de las tres culturas, pero ¿estás de acuerdo con eso o más que convivir se han soportado? Yo ya superé la adolescencia. Sí, en la adolescencia y en la juventud, la pasión es lo que prima a la hora de emocionarte, de enamorarte, de entregarte algo. Yo he pasado esa etapa y he llegado a una etapa más senequista, más reflexiva, más de conocimiento. Yo ya no me creo los eslogans turísticos. Es más, soy un hombre con mucha alergia a la genial técnica publicitaria. Las tres culturas es un reclamo turístico que no responde a la verdad histórica. La convivencia es un concepto jurídico, político y social contemporáneo que no responde a la historia. Yo solo admito los mitos como un alimento para mejorar mi vida o la vida social, pero no como una apuesta sobre una realidad que es falsa. No existe convivencia ni en Al-Ándalus ni en los reinos cristianos. No hay ciudades de las tres culturas, no hay ciudades. En todo caso, nuestra ciudad, se lo dije una vez a una alcaldesa, ¿por qué no hablan de los gitanos? ¿Y por qué no hablan de nuestros negros? Porque si hablamos de cultura, hay una cultura cristiana enorme, una cultura hispano-musulmana hermosísima, una cultura judía profunda, hay una cultura gitana fugaz, alegre, hay una cultura negra, perseguida y que ha intentado sacar la cabeza y no la ha conseguido. Si hablamos de culturas, tendríamos que hablar de muchas huellas. Pero conseguir establecer el reclamo de la ciudad de la convivencia, no. Gil de Viedma, en un hermoso poema, decía: España es un país hermosísimo entre dos guerras. Hemos estado siempre persiguiendo. Hemos estado siempre acosando. Solo hay pequeños periodos, cronológicamente hablando, en los que no es que exista convivencia, es que hay un cierto bienestar. Cuando hay un cierto bienestar, tú le puedes rezar al Dios que quieras, o puedes hablar la lengua que quieras. En cuanto se produce un momento de crisis y la vida está continuamente salpicada de crisis, no hay ni paz, ni convivencia, ni tolerancia. Nuestra historia es una historia de belleza y de horror. No sirve, salvo que tenga un proyecto para mejorar la vida. Y entonces puede hablar de los mitos. Pero los mitos son solo deseos. Los mitos no son realidades históricas. O sea que para ti, bueno, para ti no, en tu concepto y sobre todo la historia ha demostrado que los sefardíes han sido los grandes olvidados haciendo repaso en la historia de Córdoba. Sí. Porque muchos han hablado de Al-Ándalus, lógicamente, y de las demás culturas también previas y posteriores, pero en el caso de los sefardíes, ¿son los grandes damnificados? Son los grandes olvidados, pero hay una explicación. No quiero yo convertir mi conversación contigo en algo que no esté sustentado. El patrimonio
hispano-cristiano y el patrimonio hispano-musulmán es un patrimonio tangible. Cuando yo digo tangible, perdón por la simplificación, lo ves y lo tocas. Tú pasas por la mezquita, pasas por la Alhambra, pasas por la iglesia fernandina, pasas por las corrientes artísticas del barroco, del renacimiento, tú ves y tocas. Por lo tanto, te facilita la vida, es como la inteligencia artificial. No te tienes que preguntar nada. Ahí está, yo lo veo, existe. Es una evidencia. ¿Dónde está el patrimonio hispano-judío? Aquí tenemos la sinagoga. La pequeña sinagoga, que la anunciamos como es muy pequeñita, es gratis y se ve en 2 minutos. Menudo reclamo. No existe un patrimonio tangible donde el público, la ciudadanía diga, yo lo veo, esto existe. Es un patrimonio intangible. Tú tienes que tirar del hilo, tienes que limpiar las huellas, tienes que recuperarlas. Descubrir que la mejor medicina hispana era de nuestros judíos y de nuestros judeoconversos. Tienes que descubrir que la mejor mística en la península ibérica es de judeoconversos. Tienes que descubrir que la mejor literatura hispana, la de Mateo Alemán, la de Cervantes, la del Lazarillo de Tormes, la de Francisco Delicado, la Celestina, Marco Obregón, está elaborada y creada por judíos o judeoconversos. Tienes que descubrir que el mejor pensamiento hispano filosófico es originario de nuestro judeo-converso, de Juan Luis Vives, de ese Bartolomé de las Casas, que se tuvo que cambiar su apellido para que no descubrieran cuál era su origen, de ese Francisco de Vitoria, que es el creador del contemporáneo derecho internacional público, que es de origen judeo-converso. Lo mejor que ha dado este país en muchos ámbitos tienen una huella hispano-judía. Pero ¿qué ocurre? Eso no se percibe con los sentidos. ¿Y qué interés ha habido para silenciar? No solo ha habido intereses para silenciarlo, es que tiene su dificultad. Tú tienes que realizar un esfuerzo. Tienes que leer, tienes que tirar del hilo, tienes que descubrir. Y nuestra cultura no es una cultura del esfuerzo. Nuestra cultura es una cultura efímera. Lo veo, lo toco, existe. No lo veo y no lo toco, qué complicado. ¿Tú piensas que todavía esos descendientes de los sefardíes que están diseminados por todo el mundo, lógicamente, cuando piensan en Córdoba, siguen manteniendo esa imagen romántica o edulcorada de que es la tierra prometida de sus padres y ese referente, ¿no? Histórico, emocional para ellos? Un sitio donde volver. Intento explicarme para no tener fleco. Un sefardí o alguien de origen sefardí que viva en París, en Jerusalén, en Nueva York, en México o en Buenos Aires, mantienen una actitud en su memoria con Córdoba, con Sefarad, con la península ibérica, contradictoria, paradójica, de un cierto odio acumulado durante siglos. Fue el sitio donde nos expulsaron y de una emoción sorprendente. Me explico. Esta tierra, la península ibérica, lo que ahora es Portugal y España, ha sido la segunda tierra prometida del mundo judío. El esplendor del judaísmo hispano sefardí es incomparable. Fueron las grandes poetas, los grandes filósofos, los grandes médicos, los grandes cortesanos, los grandes banqueros. Y pasó esa sensación de me echaron, soy heredero de una expulsión, pero al mismo tiempo nunca ha habido un lugar, un territorio en el planeta donde yo me haya sentido durante 1400 años como uno más, aunque sea contradictoria, es de una enorme belleza. ¿Cómo se mantiene esa memoria? Mediante un artefacto que se ha convertido casi ya en un reclamo, que es una llave. Cuando tú vayas a Montreal, en Canadá, alguna vez, y vayas a conocer a alguien de la comunidad sefardí en la casa de un médico o de una profesora, te van a decir, envuelta en un paño de seda o en una caja, esta es la llave de nuestra casa de Toledo o de Córdoba. Es sorprendente, primero porque no es verdad.
No existen desde hace 500 años No la guardan, ¿no? llaves corriendo, pero cumple una función cuasi mágica. Si yo tengo una llave, yo tengo memoria. Y si yo tengo memoria, yo tengo identidad. No sé si el hilo lo he sabido transmitir. Sí, perfectamente. Cuando desaparece el territorio, el lugar, solo te queda el tiempo. Nosotros existimos y tenemos identidad, Rocío, porque estamos en la casa del ciprés, hoy es jueves, tenemos un tiempo y un espacio. Si el espacio ha desaparecido, porque Sefará se ha convertido casi en un lugar poético, no existe Sefará, llevas 500 años fuera de Sefará, ¿cómo mantiene esa memoria? Utiliza un artefacto, la llave. Por eso todo el mundo tiene llave, aunque sean conscientes de que esas llaves no son reales. Pero el tener la llave es tener como el salvoconducto. Yo tengo llave, yo tengo memoria, yo tengo identidad, soy sefardí. Y seguramente lo habrás reflexionado en profundidad, pero me gustaría conocer tus conclusiones de por qué el pueblo judío ha arrastrado siempre ese ámbito de ser el perseguido y el expulsado, o sea, ha tenido siempre que ir moviéndose por el mundo y ha sido expulsado y perseguido pues, por diferentes dirigentes, momentos, etcétera. Este Rocío es muy largo de contar, porque es la historia. ¿Qué tiene de intrínseco ese pueblo para que haya experimentado, se haya de ser de los realimentado esa historia en la historia de la humanidad que han sobrevivido? En la época en la era antes de Cristo, fue perseguido por los griegos, por los romanos, por los babilonios, por los persas. Después de Cristo fue perseguido por los romanos, fue perseguido por Bizancio, fue perseguido por los reinos cristianos, fue perseguido por el Islam. Es la historia de un pueblo que ha sabido sobrevivir. En el Talmud hay una expresión que dice: la mejor venganza es vivir. Y esa ha sido la mejor respuesta del pueblo judío a lo largo de siglos. En Europa, en el siglo XIII, se les dijo: no podéis vivir con nosotros como judíos. En el siglo XV, en España, se les dijo: no podéis vivir con nosotros. Y en el siglo XX, en Europa, se les dijo: no podéis vivir. Y a pesar de eso, sigue vivo. Y decir que, obviamente, sitios tangibles, objetos y demás, quedaban pocos de esa herencia judía. Pero, ¿qué tenemos en nuestro día a día? ¿Qué huellas ha dejado? ¿Qué impronta ha dejado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, de vivir en nuestra cultura, al fin y al cabo? Muchas. Que lo hagamos incluso inconscientemente cada Totalmente. día. Date cuenta que, a pesar de que oficialmente se habla, nuestros judíos dejan de estar en la península con la expulsión, 1492. Esa fecha la sabe todo el mundo. Eso no saben oficial. más cosas, eso es lo oficial y lo que todo el mundo sabe. Porque luego permanecieron mucho más. Muchos miles, convertidos en otra cosa. Los judíos convertidos al cristianismo, que se le ha llamado en el mundo académico cristianos nuevos, o judeoconversos, o criptojudíos. En el mundo popular, ese término tan simpático, somos muy afinados los españoles para insultar, de marranos. En el diccionario de la Real Academia Española, ahora vamos por la 29ª edición, tú buscas el término marrano y te aparece marrano, cerdo, animal, tal. Segunda acepción, marrano, persona que no mantiene una higiene corporal, etc. Tercera acepción, marrano, en el diccionario de la Real Academia Española, judío hispano, convertido al cristianismo, que practica clandestinamente el judaísmo o que se sospecha que practica clandestinamente el judaísmo. En nuestro país la sospecha y la realidad es lo mismo. No sabemos distinguir entre sospecha y realidad. Nuestros judeoconversos son despreciados por los cristianos, porque no se creen que se hayan convertido con fe. Y son despreciados por los judíos,
porque consideran que son traidores al haberse convertido al cristianismo. Y desarrollan unos mecanismos de resistencia sorprendentes. Ahora le llamarías tú una esquizofrenia social, porque públicamente tienen que aparecer como cristianos. Comen cerdo, van a la iglesia, son capillitas, hacen basílicas, no, capillas, etc. Y en privado intentan mantener algo de su identidad, pero ya no saben hebreo, ya no hay sinagoga, ya no hay rabino, no tienen Torá, se han olvidado de cómo celebrar las fiestas. Es decir, nuestros judeoconversos son un ejercicio, están en un ejercicio de resistencia y simulación constante. Eso es muy hispano. Nuestra cultura es una cultura de apariencia continua. Aparentamos lo que no somos o somos lo que no podemos aparentar. Han quedado huellas en la comida, han quedado huellas en la música, han quedado huellas en la lengua, han quedado huellas en los cultemas, las expresiones populares con las que definir. Ahora estamos viendo en la televisión todo el día que amenaza a uno y otro, voy a tirar de la manta. El colgar un San Benito, el hacer el sábado, todos son expresiones que se ponen en funcionamiento con nuestro judeoconverso. En forma ya olvidada, pero no solo de nuestra memoria judía, sino de cualquier memoria, de conmemorar o celebrar el fallecimiento de alguien, en cómo conmemorar la ausencia de alguien. Hay huellas en todos los sitios. Hay una oración que prohíbe la Inquisición a finales del siglo XVIII, ya llevaban siglos, y es que en algunas iglesias, sobre todo de poblaciones andaluzas, hay una oración cristiana que es Santa María, Madre de Dios, y un grupo de gente lleva siglos diciendo Santa María, Madre de Dios y parienta mía. Es genial. Son judeoconversos, que ya son cristianos, pero que en la iglesia dicen María era judía, yo desciendo de judío, María es mucho más mía que de toda esta mayoría de población que se llaman cristianos viejos. Hay muchas huellas. Ese es uno de los apartados más interesantes para un intelectual o para alguien con curiosidad para tirar del hilo, porque vamos a descubrir 1001 ejemplos. Cuando yo hablo con público que, por ejemplo, viene de Marruecos, y les digo, de Marruecos nos vino una canción de nuestras comunidades sefardíes. Llegó a finales del siglo XIX a la península, la incorporamos al repertorio de cantos infantiles y nunca dijimos cuál era su origen. ¿Tú no has cantado nunca Estaba el señor Don Gato? Hombre, por supuesto. Y yo, y mi padre, y mi hijo. Esa canción es una canción sefardí para jugar las criaturas que nuestros soldados a finales del XIX, cuando se ocupa el protectorado español en el norte de Marruecos, la escuchan a una gente muy rara que no son moros, no son cristianos, hablan un español muy arcaico, dicen ellos, y escuchan cantar y se la traen, se incorpora a nuestro repertorio y nadie más ha dicho nunca que esa es una canción de la tradición de nuestros judíos. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer y mucho por descubrir, sobre todo a través de intelectuales como tú y de Casa de Sefarad. Millones de gracias por estar aquí en 10 Preguntas 10. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado por hoy. Qué pronto. Pero volveremos. Vamos a ver si entre el público quieren hacer alguna preguntita por aquí. Yo estoy tan feliz de que esté aquí y tan agradecida de las palabras que has dicho que no tengo palabras. Pero quería preguntarte, ¿es verdad que hay determinadas personas que con la edad seguimos con la misma curiosidad y buscando? Pero ¿tú no crees que somos los menos? Sin lugar. Porque yo creo que con la edad, lo has dicho antes y se ha entendido como que con la edad la gente tenemos la percepción de que el tiempo se nos acaba y por tanto queremos hacer más cosas y buscar más cosas. Pero yo creo que eso es tan escaso, Sebastián. Tengo la sensación de que eso eres tú. Yo no me gusta poner mi ejemplo de nada, pero cuando se llega a cierta edad, lo que veo a mi alrededor es todo lo contrario. La resignación. Desconozco, Magdalena, si es mayoritario o minoritario, pero yo te aconsejo
que te mire al espejo y te vas a reconocer. Hacemos lo que hizo Antígona. Antígona, la gran tragedia de Antígona y la gran grandeza de Antígona es que Antígona hizo lo que tenía que hacer. Yo estoy haciendo lo que quiero y tengo que hacer, igual que tú en tus múltiples facetas personales, laborales, intelectuales. Hacemos lo que tenemos que hacer. No me fijo, y creo que además no es bueno, si hay mucha gente o poca que haga este esfuerzo. Yo lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo. En eso soy muy de tradición grecolatina. Antígona hizo lo que tenía que hacer a pesar de saber las consecuencias. Yo a veces no mido muy bien las consecuencias y, bueno, a veces salen las cosas bien y otras mal. Pero es posible que seamos pocos.